Durante el virreinato, el país se desarrolló de manera desigual. Unas regiones prosperaron más que otras. Por ejemplo, el norte y el centro de México acumularon mayores riquezas que el sur y el sureste del país. Años después de la independencia, en 1854, los liberales se propusieron unificar el país en lo político, económico y social, pero se toparon con una marcada desigualdad de derechos, estilos de vida, lenguas, etc. Respecto a los indígenas, los liberales pensaban que no encajaban en el proyecto de nación, ya que estos intentaban mantener su cultura, formas de vida, autonomía y el control comunal de sus recursos. Los indígenas llevaban muchas generaciones adaptándose forzadamente a los proyectos de nación de las élites dominantes, ya fueran indígenas, españolas o criollas liberales y conservadoras. El norte era una región con gran riqueza gracias a la minería y a las haciendas ganaderas. En esa zona hubo muchos conflictos debido a que el poder político central de México no tenía tanta influencia en esa región. Había grupos indígenas que no se dejaban someter a los intereses de los colonos. Los que aceptaban someterse al trabajo en minas y haciendas preferían mantener cierta autonomía. El gobierno federal intentó en múltiples ocasiones civilizar a los pueblos indígenas del norte del país con la intención de quedarse con sus tierras para después venderlas a los inversores privados. El caso del pueblo yaqui en el estado de Sonora es emblemático. Al menos 3 guerras se libraron contra los yaquis con la intención de exterminarlos y despojarlos de sus tierras. Muchos indígenas yaquis fueron trasladados por la fuerza a las haciendas enequeneras de Yucatán, donde llevaron una vida de esclavitud. En la segunda mitad del siglo XIX, el norte tuvo un gran desarrollo económico gracias a nuevos yacimientos de cobre y plata, pero nuevamente a costa del despojo de los pueblos indios. En el centro del país había una gran diversidad étnica. También allí vivían las élites criollas y mestizas más poderosas, representadas por los gobernantes, comerciantes y sacerdotes. En el centro del país prosperaron granjas, haciendas, fábricas textileras y una incipiente industria petrolera. En el occidente prosperaba la agricultura, las haciendas y la cría de ganado menor. En el centro sur, la mayoría de la población era indígena y no había tanta prosperidad. En esta región dominaban las haciendas azucareras. En el sureste vivían muchos pueblos mayas que se dedicaban al cultivo del maíz, pero siempre estaban sometidos al control de los criollos que buscaban permanentemente despojarlos de sus tierras. Grandes grupos de indios mayas eran recluidos en haciendas productoras de caña de azúcar y enequén como peones acasillados. Los liberales justificaban el despojo de la tierra mediante leyes como algo que beneficiaba a la nación. Los indígenas intentaron defender sus derechos mediante la vía legal inútilmente, así que muchas veces tuvieron que recurrir a las rebeliones armadas. Entonces las élites acusaban a los indígenas de estar motivados por odios raciales y resentimiento hacia las clases altas. Incluso los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada reprimieron los levantamientos indios con la justificación de que así se defendía la unidad nacional. El discurso nacionalista siempre sirvió para limitar los derechos de los pueblos indígenas. Las políticas liberales deseaban que todos los grupos que integraban la nación se sintieran parte de ella, por lo que era necesario que criollos, mestizos e indígenas se sintieran mexicanos. Para ello se promocionaron los elementos nacionales comunes, la lengua castellana o español como lo conocemos, el himno nacional, la bandera, las fechas cívicas, la cultura, es decir, todo aquello que ayudara a definir una manera de ser mexicano. Detrás de todo esto estaba la idea del mestizaje, que enaltecía el legado indígena, pero lo consideraba parte del pasado y adoptaba los valores europeos que se presentaban como el futuro. La europeización de la población se dio a través de la imposición del español como lengua oficial, de las modas culturales y de los modelos político y económico liberales inspirados en Francia y Estados Unidos. Tuvieron que aparecer las amenazas extranjeras para que comenzara el verdadero proceso de cohesión social.